12. Cuando lo tenga, hágame el favor de ponerse de pie. Vamos a leer los primeros versículos. Hechos 12:1. Vamos a reflexionar en estos textos rapidito. Muy bien. Tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Oremos. Padre, te pedimos que puedas bendecir tu palabra. Oramos para que puedas hablar a nuestros corazones de parte tuya, la instrucción, la impartición, pero sobre todo, Señor, que podamos ser fortalecidos a través de tus escrituras. En el nombre de Jesús, de la próxima semana, en orden, ¿verdad? Un poquito ahí de las cositas que vamos a ir revisando. Muy bien, vamos a delimitar un poco la idea de lo que quiero explicar. Primero, quiero que entiendan que tres grupos fuertes que lo seguían a ellos, el judaísmo, ¿verdad? El primer grupo eran judíos israelitas de Israel y por pertenecer a la religión judía. Entonces a estos se le llaman los judíos puros, ¿verdad? Fuertes. Entonces en ese grupo de gente que conformaba la religión judía, digamos que estaba la gente que desde su nacimiento había sido circuncidada, desde su nacimiento había prácticamente tenido, hermano, esa identificación con el judaísmo. Pero había un segundo grupo, que a este grupo se le llama los prosélitos, ¿verdad? El prosélito no es judío nacido en Israel, nacido en Jerusalén, nacido en la tierra de Israel, sino que es alguien que ha seguido, digamos, las circunstancias de circuncidarse, de poder cumplir la ley de Moisés, y por ese punto en particular de tener ese apego con el judaísmo, porque les es atractivo, se siguen la tradición judía, pero no es que son judíos, digamos, de nacimiento, ni recalcitrantes, sino que son seguidores, prosélitos como tal. Ahora, un tercer grupo era, digamos, los que estaban identificados con la causa del judaísmo, que todavía no se habían circuncidado, que estaban interesados en escuchar las enseñanzas del judaísmo y no habían comenzado su proceso de convertirse a la religión. Entonces, tenemos tres grandes grupos: el judío de cepa, prácticamente nacido en la tierra de Israel, practicante de la religión judía y por supuesto, ¿verdad?, circuncidado al octavo día. Ese es el grupo más recalcitrante. El segundo son los prosélitos, que ya se convirtieron al judaísmo. No es que nacieron en Israel, no es que son judíos, sino que han nacido en otra región y han seguido las prácticas, es decir, se circuncidaron ya grandes, comenzaron a cumplir la ley de Moisés ya grandes. Y hay un grupo, un tercer grupo, que era el que se identificaba con el judaísmo, pero no habían comenzado su proceso de conversión, es decir, que no se habían circuncidado y mucho menos, hermanos, cumplían todavía la ley, les interesaba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se comenzó a predicar el evangelio de Jesucristo, el primer grupo que salió del judaísmo fue el grupo de los que estaban interesados, pero todavía no se habían circuncidado. Entonces, el judaísmo, inmediatamente el evangelio comenzó a predicarse, no tuvo, digamos, grandes oposiciones. ¿Por qué? Porque comenzaron a verlos como un grupo, ¿verdad?, de mesiánicos, de gente entregada a los cristianos. Pero cuando ya habíamos llegado al año 40, ya el evangelio se había propagado tanto que el judaísmo ya estaba perdiendo. Diga conmigo, el judaísmo perdía. No, pero dígalo bien, el judaísmo perdía.
Entonces, eso hizo que el judaísmo se pusiera en una actitud de defensa, de ver cómo recuperaba territorio. Pero ya en el capítulo 12, como ya lo leímos en el capítulo anterior, que estudiamos que en Antioquía fue la primera vez que se les dijo cristianos. Fue la primera vez por una burla. Los de Antioquía, los que estaban ahí, que no eran cristianos ni nada, los enemigos, pues, dijeron, estos cristianos les vamos a decir, porque solo a Cristo andan citando. Entonces, lo que está pasando en el capítulo 12, ya, hermano, es una definición. Escuche bien, las autoridades veían al cristianismo como algo que era parte del judaísmo, que era paralelo, una secta judía. Diga conmigo, secta judía. Y no lo era. ¿Por qué no lo era? Porque el judaísmo es una cosa y el cristianismo es otra. Cristianismo es basado en Jesucristo. Entonces, pero al principio no le pusieron interés, digamos, todo el poder imperial romano, no le pusieron interés. Dijeron, esta es una secta judía. Y tampoco los mismos judíos le pusieron interés. Por eso es que esta cantidad de gente se volvió al cristianismo. Porque el primer grupo que pudo sacar el cristianismo de los judíos fue ese grupo de gente que le interesaba el judaísmo, pero que todavía no se había convertido al judaísmo. O sea, ya querían cumplir la ley, pero todavía no habían hecho la forma. Entonces, cuando Roma ve el cristianismo, lo identifica con el judaísmo y dice, estos son judíos, pero una secta aparte. Pero ¿cuál es el punto? Nosotros sabemos que no es así. De ahí conmigo, no es así. Mire, hermano, el cristianismo no es una secta judía. Y eso es lo que va a corroborar el capítulo 12. Nos va a decir ya que el grupo, mire bien, el grupo de judíos convertidos al cristianismo se va a separar. Diga conmigo, se va a separar. El cristianismo por una parte y el judaísmo por otra. No confunda. Diga conmigo, no confunda. No andemos confundiendo las cosas. O sea, cristianismo es una cosa y judaísmo otra. Entonces, aquí estamos ahorita, en esa diferencia de las dos, digamos, confesiones, de las dos declaraciones. Pero quiero que les quede claro en esto. Mire, cuando alguien en el judaísmo se declaraba seguidor de Jesucristo, era expulsado del judaísmo. Era expulsado. Mire, en realidad yo nunca he tenido que expulsar a nadie de una iglesia, ni mucho menos de la fe, pero antes en el catolicismo se hablaba de la excomunión. O, por ejemplo, a los sacerdotes que hablaban en contra del Vaticano, le pasó a varios sacerdotes jesuitas, como por ejemplo a Leonardo Boff, le sucedió a teólogos que aportaron mucho a la teología. Juan Pablo II fue uno de los grandes papas de la iglesia que excomulgó padres, sacerdotes. Los excomulgaba porque declaraban cosas que eran atentatorias de la fe. Entonces, nosotros no estamos acostumbrados a excomulgar. Nosotros como iglesia evangélica realmente no excomulgamos a nadie. Simplemente cuando una persona, un pastor, un siervo, por cualquier razón, ¿verdad? Porque yo, mire que cuando he ido a los penales, me he topado con pastores, pues, y amigos míos, pues, que estudiamos juntos, que crecimos juntos, y de repente, pues, por sus decisiones equivocadas, han tenido que pasar ahí, ¿verdad? En la prisión. Pero ahí en la cárcel, ellos predican el evangelio. Entonces, nosotros la excomunión no la manejamos. Pero el judaísmo, cuando comenzaba a ver este movimiento cristiano, que comenzó a ser ya un problema para ellos, los comenzaron a expulsar. Y hay textos en la Biblia, por lo menos en el Evangelio de Juan, que nos dice ya un ejemplo de cuando ya la sinagoga veía que alguien se declaraba cristiano, es decir, decía que creía en Cristo, lo excomulgaban, lo sacaban, totalmente excomulgado. Eso pasó en Juan capítulo 9 con el ciego de nacimiento. Cuando usted lee el relato del Juan 9, al final de Juan 9 hay una excomunión, hay una expulsión de este que se había ya convertido digamos, a creer en Cristo. Ahora,
les explico esas cuestiones para que vayamos entrando en materia. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Mira, ya nos dijo el texto en la semana pasada que la iglesia de Antioquía está caminando con el Espíritu Santo, está pasando unas grandes obras de Dios ahí. Y ellos como iglesia de Antioquía le están mandando una ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Entonces, el capítulo 12 nos lleva a Jerusalén y nos dice lo que está sucediendo ahí. Entonces, en este capítulo 12 vamos a comenzar, hermanos míos, con un acontecimiento triste. La muerte del primer apóstol. La muerte del primer apóstol. Entonces, ya la iglesia está pasando crisis de persecución política. Entonces, ¿por qué quiero introducir esto? Mire, en la Biblia, la primera gran opresión que se da en la Biblia, la da Faraón. Diga conmigo, Faraón. Pero en el Nuevo Testamento, Herodes y el poder político de Herodes representa la misma fuerza de Faraón. Les explico. Dice el libro de Éxodo que Faraón mandó a matar, mandó a que ahogaran a los niños varones que nacieran recién nacidos de los judíos. Entonces, si las parteras veían que el niño era varón, lo tenían que ahogar, ¿verdad? Entonces, eso es un poder opresivo, Faraón. Pero en el Nuevo Testamento, ustedes se acuerdan quién hizo la matanza de los niños de Belén. Fue nada más y nada menos que la ordenó Herodes. O sea, Herodes en el Nuevo Testamento tiene todas las características espirituales, políticas de Faraón del Antiguo Testamento. Entonces, Faraón y Herodes representan poder de persecución política. Entonces, aquí se nos va a describir que uno de estos Herodes va a ver ya el cristianismo y va a comenzar una persecución en contra de ellos. Entonces va a ser una persecución selectiva, diga conmigo, selectiva. Este señor es tan astuto que no comenzó matando de grupos de 5 en 5, sino que él dijo, voy a tomar a los que más ejercen liderazgo. Entonces, nosotros pensamos que si él asesinó a Jacobo, fue porque verdaderamente Jacobo tenía un liderazgo fuerte en el primer movimiento cristiano. Entonces, Jacobo representaba grupo, representaba un interés fuerte de la iglesia. Y cuando Herodes vio eso, lo que hizo fue mandar a matarlo, ¿verdad? Ahora, note conmigo lo que dice el versículo, primero leamos 1 y 2. Ahí vamos a estar en esos dos versículos cortitos que nos describen a nosotros cómo era esa persecución. El primer versículo nos habla del rey, de quién era el que gobernaba, digamos, ¿verdad? El versículo 2 nos habla de la maldad de ese rey político, ¿verdad? Si así se le quiere llamar, ¿verdad? Mire bien el versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Entonces, note dos palabras ahí. Primero, dice que algunos, no dice a cuántos, sino que fue una persecución selectiva. O sea, comenzó poco a poco, no fue fuerte. Cuando yo fui a Israel y estuve en el Museo del Nunca Jamás, que nos recuerda todo el holocausto, el guía que nos estaba atendiendo ahí nos dijo, Adolf Hitler asesinó, según las cuentas de Israel, asesinó a más de 3 millones de judíos, pero no comenzó matando. ¿Y sabe por qué los mataba? Porque la causa por la que él asesinaba judíos era porque decía que eran los causantes de la muerte de Jesús. Entonces, eso fue una de las cosas que él usó para asesinar, pero los primeros que murieron en la persecución del holocausto fueron los niños y personas con retraso mental, síndrome Down. ¿Por qué? Porque en la mente de Hitler, los que tienen defectos físicos no son de la raza perfecta, de los arios, ¿verdad? Entonces, para él, la raza aria, que es la más pura, ¿verdad? La blanca, la que, digamos, la raza alemana más, digamos, más pura que podía haber, no tenía que mezclarse.
Entonces, si tenías síndrome Down o si tenías cualquier otro defecto físico, a ellos comenzaron a asesinar. Los capturaban y los fusilaban. Después se pasó a los judíos, ¿verdad? Y cuando ya vio que eran un montón, creó las cámaras de gas para ahogarlos ahí con gases, ¿verdad? Asesinar a un montón, porque se dieron cuenta que fusilando de uno en uno no solamente era más sangriento. Si los metían a cámaras de gases y los dejaban morir de hambre, era más fácil porque mataban de 20 en 20, de 30 en 30. Murieron cantidades grandes de personas. Y ahora todavía muchos alemanes nazistas niegan el holocausto, dicen que es una mentira. Entonces, cuando alguien, escuche bien, cuando un rey, cuando un emperador, cuando un político ejecuta este tipo de situaciones, está siendo influenciado por esas mismas condiciones espirituales que condena la Biblia, que es el poder, ¿verdad? Usar la política para perseguir, la política para matar, para asesinar. Entonces, este versículo 1 que dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarle, todavía se está viviendo. Allá donde está nuestro amigo Josué Alonso, en Níger, África, usted no puede predicar el evangelio abiertamente. Y mire, yo como fui supervisor de misiones del tabernáculo, por mucho tiempo estuve asociado con las agencias misioneras de Asambleas de Dios y de otras denominaciones. Y todos los meses nos mandaban los boletines. Nos mandaban los boletines por los misioneros que teníamos que orar, pero esos boletines no se los enseñan a nadie, porque usted no puede andar diciendo dónde están los misioneros, porque inmediatamente las autoridades de los países musulmanes se dan cuenta que están predicando el evangelio, los asesinan. Aquí había un pastor que se llama Amílcar Pastor, y Amílcar se metió con la Convención del Sur en Estados Unidos y lo mandaron a Marruecos. Y la forma de ir a predicar a Marruecos era, los hacían empleados de un restaurante mexicano en Marruecos, y ellos tenían que ir evangelizando a los mismos compañeros de trabajo, pero no podían salir. Si usted sale con la Biblia, lo matan, lo asesinan, violan a esposas de pastor, queman a familias de pastores, y nadie puede decir nada. ¿Qué quiere decir esto? Que la persecución continúa. Tal vez a nosotros no la vemos, pues, porque estamos en un país supuestamente libre, pues, democrático, pero en Europa no. En las partes más religiosas musulmanas, ahí, hermano, usted no puede sacar la Biblia. Les voy a comentar otra cosa. Un amigo, el hermano Sergio El Salvador, me comentó, ¿verdad? Me dice: mire, hace unos años, ¿verdad?, lo mandaron a China. Lo mandaron a China un par de días, no fue mucho tiempo. Lo mandaron exactamente, hermano, un viaje de ida y de regreso, o sea, 5 días, nada de bajarse en China a disfrutar, ¿verdad? El objetivo que le dieron es que en la maleta llevaba las Biblias, ¿verdad? Pero el objetivo era, hermano, meterlas a China comunista. Si lo llegaban a capturar, no solamente los iban a meter presos, porque usted en esos países usted no puede predicar el evangelio. Y los que financiaron el viaje fueron misioneros americanos. ¿Por qué? Porque ahora los gringos están desistiendo de ir a esos países, porque cuando ya ven un americano, como lo ven alto, rubio, igual que su servidor, ¿verdad?, entonces inmediatamente entran al aeropuerto, ya un misionero. No, hoy están usando muchos latinos como nosotros, como nos ven morenitos, nos confundimos con gente de la India, nos confundimos, bueno, no es que seamos indígenas, sino que de la India. Como hay morenitos, usted ha visto que habemos personas salvadoreños que son parecidos a los indios, entonces no sospechan de nosotros, pero media vez ven gringos así, ahí viene. Entonces, la presencia espiritual de la persecución herodiana continúa hoy en día. Que usted no la viva no quiere decir que no existe. Ya Nicaragua está en estos pasos. Usted no puede entrar a Nicaragua para nada si usted dice que usted va a ir a predicar el evangelio. No le permiten, peor que tiene que ir a pedir, a notificar que va a entrar.
lo investigan para ver qué va a ir a hacer y usted tiene que decir lo que va a ir a hacer y cuándo se va a regresar. ¿Por qué? Vaya a ver la persecución que tiene. Ahí tiene un sacerdote preso. Ahí la tiene. Y el Papa ha dicho de que no está de acuerdo con lo que está sucediendo. Pero ¿cuál es el problema? Claro, el sacerdote se puso todo rebelde a responderle a él, ¿verdad? Ya directamente, públicamente, y lo metieron preso, pues. Entonces hace poco Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones internacionales le dijeron a Ortega: mira, necesitamos ver que está vivo. Y claro, le permitieron que con cámaras, o sea, se dieran cuenta que está bien, o sea, el sacerdote está ahí. Pero no tenga la menor duda, que cuando le hagan estorbo, lo van a matar. ¿Por qué? Porque esto está vivo, hermano. Nosotros no estamos jugando. El día de mañana, si un día llegan a decir: mire, es que fíjese que está prohibida esta cuestión porque ahora vamos a ser más musulmanes que otra cosa, que yo no lo veo, ¿verdad? Porque no lo veo así, pero puede suceder, puede pasar. ¿Por qué? Porque la religión islámica, oiga bien, hermano, es una de las más grandes del mundo, más grande incluso que el catolicismo. Usted no lo ve, yo no lo veo, pero eso está. Ahí está. Ahí está, hermano. No crea usted que eso se ha quedado quieto. No, este mismo espíritu de Herodes habita en todos en esos países con religiones recalcitrantes, y habita, hermano, en países comunistas como China, y habita, hermano, en países donde los que tienen el poder se han adueñado del país y de los recursos. Entonces eso sobrevive. Herodes, el espíritu de Herodes existe, subsiste, está vivo en leyes, está vivo en reglamentos, está vivo en situaciones que se oponen a la iglesia, que no quieren que se crezca la obra de Dios. Allí existe todavía. Entonces, vuelva a leer el 1 para que nos quede claro. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratar. Fue selectivo, diga conmigo, selectivo. Ok, ahora, ¿a quién mató? Verso 2, ahí está la maldad de este rey, ¿verdad? Mira lo que dice: y mató a espada a Jacobo, hermano de quién. Ay, hermano, qué duro habrá sido para los apóstoles que quedaban, porque acuérdense que ya hay dos tradiciones de la muerte de Judas. Una tradición es evangélica y otra tradición es del libro de Hechos. Entonces, cuando yo digo evangelical o evangélica, quiere decir que está en los evangelios. Dice los evangelios que Judas, ¿verdad?, se ahorcó, pero el libro de Hechos dice que Judas se amarró, cayó y los intestinos. Entonces, hay dos tradiciones. Entonces, ¿cuál es la relevante? Mire, las dos dicen lo mismo: murió porque entregó sangre inocente. Entonces, después de la muerte de Judas, no había muerto ningún apóstol. En el capítulo 7 tenemos el primer mártir de la iglesia. Diga conmigo, el primer mártir. ¿Quién es el primer mártir? ¿Todos lo conocen aquí? Ahí está, clarísimo. Esteban fue el primer mártir. Pero Esteban no es apóstol de Jesucristo. Jacobo sí. ¿Por qué? Jacobo comió con Jesús. Jacobo vivió con Jesús. Jacobo sirvió con Jesús. Jacobo no solamente vio los milagros de Jesús, sino que vio la gloria de Jesús, hermano. Dicen los evangelios que, por ejemplo, en la sanidad de la niña, de la hija de Jairo, a la que le dijo Talita Cumi: niña, a ti te digo, levántate. Dice que le llamó a Juan, siempre llamaba a un grupo, porque el círculo íntimo de Jesús, el círculo amplio, eran 12, diga conmigo los 12. Pero el círculo íntimo de Jesús era Pedro, Jacobo y Juan. Diga conmigo, Pedro, Jacobo y Juan. Es decir, los que más cerquita de Jesús estaban. Entonces, cada vez que Jesús iba a hacer un prodigio, por ejemplo, cuando dio la transfiguración en el monte de la transfiguración, es decir, se manifestó su gloria, su metamorfeo. Ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan. Diga conmigo, Pedro, Jacobo y Juan. Nunca se le olvide, son los tres más cercanos.
Pero mire quién escogió Herodes, a uno de los más cercanos a Jesús, a uno de los que más cerca estuvieron. Y muchas veces nosotros nos sentimos, ay, es que pastor, me estoy yendo mal. Hermanos, si estos hombres comieron de las manos de Jesús y mire, murieron por la causa de Cristo. Nosotros, ¿quiénes somos para no sufrir? ¿Quiénes somos para no experimentar el suplicio, las necesidades que nuestro Señor Jesucristo sufrió? Entonces, cuando el versículo dice que mató a Jacobo, usted tiene que meter en su mente que es el hermano de Juan y que es uno de los íntimos de Jesús, a uno del que le decía que era de los Boanerges, ¿va? Porque estos eran los que le dijeron a Jesús: ¿querés que oremos para que descienda fuego del cielo? O sea, pero este hombre es un hombre de Dios, es un apóstol de Jesucristo y murió a manos de Herodes. ¿Por qué? No podemos evitar que la persecución alcance, no podemos evitar que la maldad alcance a la gente. Yo particularmente en la pandemia, a mí me dolió mucho porque uno piensa que porque uno es pastor, que uno sirve, a uno no le pasan cosas malas. ¿Sabe qué fue lo duro? Ya cuando estábamos por la mitad de la pandemia, comenzaron a morir bastantes siervos de Dios, bastantes pastores. Y yo decía: Señor, si este pastor, si estaba en su iglesia, en su misión, estaba trabajando, pero son cosas de la voluntad de Dios. Uno no puede evitar que en este caso la persecución llegara a Jacobo, pero en el caso nuestro, cuando de repente nos sorprende una enfermedad, nosotros ni lo creemos, hermano. O sea, no sé cómo es que estoy enfermo, si yo le sirvo al Señor, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero pasa, hermano, sucede, diga conmigo, sucede. Ahora, va a matar a Jacobo, pero veamos el versículo 3 nos dice el propósito con el cual lo mató a Jacobo. ¿Por qué Herodes mató a Jacobo? 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces, mira lo que dice ahí. ¿A quién le agradó que asesinara a Jacobo? Léalo ahí. ¿A quiénes? A los judíos. ¿Por qué? Por lo que les estoy comentando. Ya los judíos veían a los cristianos como enemigos, como una amenaza. Entonces los judíos dijeron: ay, cuando Herodes vino y asesinó a Jacobo, dijo: ay, ya van a comenzar a perseguir a estos. Entonces a Herodes le convenía que los judíos le aplaudieran, porque todos sus antecesores habían sido y habían tenido malas relaciones con los judíos, y este era de los mejores portados. ¿Quién es este? Este Herodes Agripa I, ¿verdad? Era nieto de Herodes el Grande. Para que tenga una idea, el abuelo, Herodes el Grande, gobernaba, ¿verdad?, en Jerusalén, ¿verdad?, en tiempos del nacimiento de Jesús. Pero este señor ya es el nieto de él. Todos se llaman Herodes. Pero ¿cuál es la connotación? Los que vinieron al culto a las 4 de la tarde del domingo, nosotros hablamos de Herodes Antipas. ¿Y quién es Herodes Antipas? Herodes Antipas le siguió a Herodes el Grande, ¿verdad? Y fue el que mató a Juan el Bautista. Entonces, puede uno pensar que es el mismo Herodes. No es el mismo Herodes. Este Herodes es el nieto, ¿verdad? Y llegó al poder porque era bien cercano en relación a Calígula, que era emperador de Roma. Por eso es que le dieron el título de rey Herodes. No porque le hubieran puesto el tetrarca, no, es rey Herodes, porque tenía un poder más influyente, porque Calígula, el emperador, le había dado toda esa potestad. Pero era uno que se quería llevar muy bien con los judíos. Entonces, como estaba midiendo, dije, lo que quiso hacer es a ver qué dicen los judíos si mato a este Jacobo. Y como le aplaudieron, dije: hey, está bueno que la hayas asesinado. Entonces agarró carreta, agarró impulso. ¿Por qué? Miren lo que hizo ahí mismo en el verso 3. No se conformó con matar a Santiago, a Jacobo, ¿verdad?, que es el mismo, sino que mandó a capturar a Pedro. Mire el verso 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. O sea, se estaban celebrando la Pascua. Diga conmigo la Pascua. Entonces ahí hay una connotación, hay dos connotaciones. ¿Por qué?
se está refiriendo, hermano, a la Pascua judía. Esa es la primera relación. No vamos a leer ahora el texto, lo vamos a leer hasta la otra semana. Pero también hay una connotación a Jesucristo. A Jesucristo, ya se la voy a explicar. El texto de Hechos 12 está íntimamente relacionado con los evangelios, está calcado, porque el escritor lo que está diciéndonos es que la historia se iba a repetir con Pedro. O sea, así como mataron a Jesús, así también van a matar a Pedro. Eso es lo que nos está diciendo ahorita el texto bíblico. Entonces, cuando dice ahí, eran entonces los días de los panes sin levadura, usted tiene que irse al evangelio de Lucas. ¿Por qué? Lucas y Hechos es el mismo evangelio. Pero cada vez que Lucas en el libro de Hechos escribe una palabra repetida al evangelio, usted tiene que buscar por qué lo dice. Entonces veamos ahí cuál es la connotación en Lucas 22. Lucas 22. Ve ahí lo que está en el texto bíblico. Lucas 22:1. Mire lo que dice. Lucas 22:1. El versículo 1. Ahí se repite, pero ¿en qué momento fue? Estaba cerca, Lucas 22:1, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama ahí está, o sea, teológicamente hablando, la categoría de Hechos, lo que nos dice es, vayan a revisar Lucas y díganme qué está sucediendo en Lucas. ¿Qué es lo que estaba pasando en Lucas 22:1? Si se repite la misma palabra. Mire lo que dice el versículo 2. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, al cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas de ¿qué? Entonces, diga conmigo, la historia se va a repetir. O sea, eso es lo que dice Hechos. Hechos dice, hey, les voy a dejar este versículo. Se llama intertextualidad. Cuando se genera una intertextualidad, lo que usted tiene que entender es que el escritor bíblico lo que quiere es que usted vaya al texto que está usando dentro de la misma escritura, con el objetivo de enseñarle algo. Entonces, a mí, que yo soy un lector normal de la Biblia, a mí me dice que lo que se está repitiendo es la historia de Jesús. ¿Y sabe qué, hermano? La historia de Jesús se repite todos los días. ¿Por qué? ¿A cuántos aquí no los acosan por injusticias? ¿A cuántos aquí no los señalan por injusticias? ¿Cuántos aquí, hermano, de repente no tuvieron conflicto con su esposa, se va de la casa, los dejan, a veces lo echan a uno y uno no ha hecho nada? Si a uno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque sos cristiano, porque no le caes bien a alguien. Entonces, esa situación de que la gente conspira para señalarte, para hacerte la vida imposible, eso se repite en la vida de los cristianos todos los días de la vida, todos los días de la vida. Y hay cantidad de personas que están sufriendo ahorita porque se repite la historia de Jesús. ¿Qué es la historia de Jesús? Que las autoridades se ponen de acuerdo para hacerle daño a alguien. Y mire que hoy en día hay un montón de personas queriendo hacer daño, queriendo dañar a otros, queriendo, hermano, ponerle tropiezo a alguna persona. Yo se lo digo con sinceridad. Aquí, hermano, yo he querido hacer cosas espirituales, por ejemplo, pedí permiso para ir al seminario, no me dejaron, porque hay un personaje ahí que no quiere, que es el diablo, pues, usando a alguien, ¿verdad? Pero hasta las mismas cosas cristianas. Si ya un pastor la iglesia está bonita, ya le ponen ahí, que no sé qué. No, hombre, hermano, o sea, no nos dejemos usar por Satanás. ¿Por qué? Porque no es el diablo, es la gente a que usa Satanás para oponerse en contra del evangelio. Y usted puede estar siendo usado por el mismo enemigo sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque se está oponiendo a que sus hijos vengan, está oponiéndose a que su señora sirva, está oponiéndose a que las cosas del Señor crezcan en su casa. Todos los días sufrimos de la injusticia. Entonces el lector bíblico se queda con aquellos que ya van a matar a Pedro. Ya lo van a matar. Ya lo van a matar. Ya mataron a Jacobo. Ahora van a echarse ¿a quién? A Pedro, el gran amigo de Jesús, del círculo íntimo. Vaya conmigo a Hechos. Vea lo que dice.
Entonces, ¿cuál era el propósito? Mire, no iba a ser tan bobo Herodes de matarlo cabal en la fiesta. ¿Por qué? Porque se le podía hacer una revuelta. Entonces, se va a esperar un poquito. No, ponga atención, según el texto en griego, lo que está esperando, porque ¿sabe qué? Sabe esperar, diga conmigo, sabe esperar. Porque si usted se da cuenta cómo mató a Jacobo, en el verso 2, mire lo que dice: y mató a espada a Jacobo, hermano de qué. Quiere decir que siguió un proceso jurídico. Entonces, este es un señor que sabe esperar. Hay gente maliciosa que sabe ponerle trampa a los demás. Entonces, Herodes Antipas, ¿verdad? Agripa, perdón, primero, es un hombre que sabe esperar, sabe poner las trampas. Así es la maldad. La maldad, hermano, sabe poner cascaritas hasta que te hacen daño. El crimen del niño Gerardito Villeda, pues terminando ya la guerra, estaban viendo el carro, el señor se bajó, secuestraron al niño, se lo llevaron, negociaron el secuestro, llevaban el dinero para pagarle a los secuestradores y lo asesinaron dándole unos balazos al niño. ¿Por qué? Porque la maldad planifica, porque la maldad camina delante de nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Por qué? En otras palabras, le estaban haciendo un tamal a Pedro. ¿Por qué? Cuando el texto bíblico en el 4 dice, mire lo que dice: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. ¿Qué quiere decir? Que quería seguir un proceso jurídico, igual con Santiago, porque Santiago utilizó un texto del Antiguo Testamento en Deuteronomio 13, versos 6 al 8. No lo vaya a buscar. ¿Qué es lo que faculta Deuteronomio? Faculta que aquel que levanta, ¿verdad?, idolatría en el pueblo, ¿verdad?, puede ser asesinado, juzgado y asesinado, degollándole la cabeza. Entonces Deuteronomio dice que si esa persona te incita a los ídolos, tenés que matarla. Entonces este señor sabe las leyes y está usando la ley para meterle a los apóstoles problemas. Así es el diablo. Usa las leyes, prohíbe la lectura bíblica, permite el matrimonio homosexual, permite el aborto. Es que Herodes está vivo. El espíritu de Herodes está en todas las áreas jurídicas donde se violan. Porque hoy en día usted no puede pegarle a un niño en Estados Unidos, no le puede pegar un cinchazo porque lo puede demandar por los derechos humanos. Que me lo traigan aquí. 2 azotes le vamos a meter a ese mono. 2 azotes para que lo vengan a dejar aquí. 2 azotes le vamos a meter a esa hormiga atómica. Pero es que hay monos. No me vayas a golpear. Si no te demando. Hoy así dicen los hipotes. Que me digan a mí que me van a demandar. En maicillo las voy a hincar. Entonces aquí no hay derechos humanos. A mí nadie me va a venir a decir cómo crear mis hijos. ¿Por qué? Porque entonces es el espíritu de Herodes. Yo voy a crear a mis hijos en el temor de Dios. Y sin el temor de Dios, Dios me dice, no vas a poder, no dejes, ¿verdad? No dejes que vean esos programas, no lo hago. Y sin el temor de Dios, me toca no mandarlas a Estados Unidos para que no tengan que estar expuestas a esas cosas. No lo hago, hermano. Aunque muchas veces uno dice, es que se vayan, que estudien allá. Sí, pero allá es otro país, hermano. Hay pobreza, hay drogadicción. Está arruinado Estados Unidos. Terrible. Hoy almorcé con un hermano que vive allá. No, hombre, pastor, me dice, está difícil. Y lo mismo me dicen los hermanos, todos los que vienen. Está difícil, me dice. Pero es por eso el Estado se mete hasta en la crianza de los hijos. Entonces, este señor quiere hacerle lo mismo a Pedro. Quiere seguir un juicio, perseguirlo y matarlo. Entonces lo mete en la cárcel, mire bien, y habiéndole tomado preso en el 4, le puso en la cárcel. Ahora, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Entonces la palabra tetradión es
es que habían 4 grupos de soldados y cada grupo era de 4 soldados. Entonces eran 16 soldados, diga conmigo 16 soldados. Pero por si fuera poco, los romanos, cuando había una persona que era bien peligrosa, los encadenaban al soldado romano, a uno. O sea, te encadenaban al soldado. Pero si eras bien peligroso, te ponían 2 cadenas con 2 soldados. ¿Cómo te zafás de ahí? ¿Ah? ¿Cómo pues? ¿Ah? Entonces, cuando dice la palabra en el verso 4, que dice, y proponía sacarle, el texto griego argumenta una categoría teológica jurídica, que quiere decir, oíme lo que quería hacer, oíme lo que quería decir, iba a dejar pasar la fiesta más grande, los días primeros de la fiesta de Pascua, y cuando ya se fuera el primer grupo, iba a quedarse con algunos extranjeros, iba a juzgar a Pedro para hacer un show, y que la gente dijera, Herodes es fiel a la ley de los judíos, y que le aplaudiera. ¿Por qué? Porque ese es el espíritu, el humillar al cristiano, el hacerlo sentir de menos, el que pase por en medio como que fuéramos raros. ¿Por qué? Porque no queremos ir a discotecas, porque no compartimos, ¿verdad? Ese pensamiento del mundo. Nos quieren señalar, nos quieren ver como gente que da vergüenza, pero es al revés. Los que deben de tener vergüenza son ellos, porque nosotros no podemos tener vergüenza, porque el evangelio de Jesús es poder de Dios en Cristo Jesús. No nos vamos a avergonzar. Vamos a predicar el evangelio, vamos a llevar la palabra de Dios a donde tengamos que llevarla, pero no vamos a dejar de predicar la palabra y no nos avergonzamos. Lo que quería era hacer lo mismo que con Jesús, crucificarlo. Allá no lo podía crucificar a él, así como Jesús, pero lo quería matar para que todos vieran, ¿va?, que se repitiera el mismo caso de Cristo. El mismo caso de Cristo. Esa palabra, sacarle, anagein, es exponer jurídicamente, sacarlo jurídicamente para que lo expusieran. Entonces se estaba cuidando de seguir todo el proceso jurídico, poniéndole los soldados, poniéndole preso y haciendo lo que estuviera ahí. Pero vea qué hermosa la palabra de Dios. El poder de Herodes, diga conmigo el poder de Herodes. Pero por allá hay una iglesia que no tiene la influencia política. Nosotros no tenemos el dinero de los políticos. No nos sentamos en la asamblea legislativa. No tenemos poder ni influencia. No tenemos nada. Yo siempre me acuerdo de mi amiga, la doctora de Hernández, Sandra, la doctora, gran amiga de cierto partido político, anduvo en campaña, le dieron, doctora, mire, no se preocupe, cuando terminemos la campaña le vamos a dar la unidad de salud. Ganaron, no le dieron nada. Y venía a hablar conmigo, ese pastor, hermana, le digo, ¿por qué confía en los políticos? Si los políticos no tienen palabra, ya sabemos, ya lo sabemos, eso así va a ser, siempre. No tienen palabra. Entonces, ay, pastor, es que mire que son mis amigos. No le van a dar nada. Cabal no le dieron. Pasó 1 mes, 2 meses, 3, 8 meses. Entonces, mire qué hago, pastor. Véngase, culto de viernes de adoración, comience a clamar al Señor. Ay, hermano, eso pasó 3 meses después. Todos los viernes comenzó a llegar, buscando su milagro, buscando la obra de Dios en ella, buscando la mejor influencia. ¿Y sabe qué? Le dieron el trabajo y la hicieron la epidemióloga de todo Usulután, ganando un salario superior a los demás. Y la gente que la llevó al puesto le dijo, mire, doctor, nosotros, si usted no era de las prioridades para nosotros, si usted no era de las que nos habían recomendado, pero vimos su currículum y como vimos que usted estaba en tal clínica y que en esto, nos pareció. ¿Qué es ese nos pareció?
que el Señor tocó el corazón para que la metieran a ella, porque no la metió ningún partido político, ningún amiguis de la política, ningún cuelludo de arriba. La metió Jesucristo, el Señor, que tiene poder sobre todas las autoridades humanas. Cristo tiene más poder. No se le olvide eso, porque se nos olvida. ¿Por qué? Y ahí cerramos. Mire el 5. Está el poder herodiano, el poder de Herodes. Amén. Y mire el 5. Mire, así que Pedro estaba custodiado en la casa, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Sin cesar. Ektenos significa extenderse. Diga conmigo, extenderse. Y eso es una actitud espiritual. ¿Ah? ¿Quiere que le enseñe actitud espiritual? Ektenos en este texto dice que estaban orando sin cesar, ¿sí? Vale. Pero en el otro texto donde se usa esa palabra es en Lucas 22:44. No lo vaya a buscar, ya no nos queda tiempo. Lucas 22:44. Si me puedes dar, Saúl, te agradecería. Lucas 22:44. Dice que Jesús oraba intensamente. Ya conmigo, intensamente. Entonces esa palabra ektenos se utilizaba, y estando en agonía oraba más. O sea, que así oraba Jesús. Amén. Jesús nos enseñó a orar de rodillas, porque los judíos oran parados y con las manos abiertas. Los cristianos nos arrodillamos igual que Jesús. Y segundo, oramos intensamente en el Espíritu de Cristo. ¿Sabe qué significa intensamente? Extenderse. ¿Sabe qué? Los médicos griegos ocupaban cuando un músculo se extendía, porque había una situación de desplazarse el músculo, decían eknetos, que es extenderse. Hermanos, la oración intensa pertenece al Espíritu de Jesús y la practica la iglesia de Jesús. Y la practicamos nosotros, porque hay oraciones que hay que hacerlas fervientemente, hermano. Hay oraciones que hay que hacerlas con toda la fe, con todo el corazón sincero ante Dios. ¿Sabe por qué? Porque aunque a Pedro y a Santiago Herodes los quería matar, más grande que el gobierno de Herodes, más grande que el poder de Herodes, es el poder de la oración. Es el poder de la oración de los cristianos. El poder que usted tiene, el poder que la iglesia tiene, y el poder que todos los cristianos del mundo tenemos, más grande que el poder de Herodes, es la oración en Cristo Jesús. Hermanos, esta gente se puso a orar. ¿Y sabe qué? Pedro no murió. Porque cuando la iglesia ora unida, Dios oye su clamor. Venite, Herodes, a hacer cualquier triquiñuela jurídica. Venite, Herodes, a quererle poner tropiezo a tus hijos, a los hijos de Dios. Pero la oración es más grande que el poder de Herodes. Y hace cosas maravillosas que las vamos a ver la próxima semana. Vamos a dejar a Pedro encerrado en la cárcel, bajo el poder de Herodes y bajo el procedimiento jurídico de Herodes. Pero la próxima semana, a esta misma hora y en el mismo canal, le vamos a pedir al pastor Edwin que nos dé más temprano el púlpito para que todos salgamos temprano, ¿eh? Vamos a seguir el estudio y vamos a sacar a Pedro de la cárcel con el poder de la oración. Vamos a orar, hermanos. Gloria a Dios.